Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos estudiando los eventos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, cumpliendo con su ministerio terrenal antes de su sacrificio en la cruz. Ya hemos cubierto varios días y en el episodio de hoy estaremos mirando el juicio más dramático de Jesús ante Pilato. Pero antes, repasemos un poco. En el primer día, Jesús entra en Jerusalén cabalgando sobre una asna como un rey triunfante. En el segundo día, Jesús limpia el templo de los ladrones que engañaban al pueblo. En el tercer día, Jesús fue al monte de los Olivos, donde enseñó acerca de las señales antes de su regreso y del fin de este siglo. En el cuarto día, Jesús tiene una cena pascual íntima con sus discípulos, en la cual anuncia que será traicionado por uno de los 12 y luego instituye la cena del Señor. En el quinto día, Jesús fue al huerto Getsemaní, donde fue traicionado por Judas, arrestado, y luego fue llevado ante el Sanedrín, que es el concilio de líderes religiosos judíos. Para este episodio estaremos leyendo en Juan capítulo 18, versículo 28, hasta Juan capítulo 19, versículo 16. Este es el juicio ante Pilato, y como les comenté, es el relato más dramático del juicio de Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 18, versículo 18. Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a donde ellos estaban y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dijeron esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: A este no, a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: Este es el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias dieron voces diciendo: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús:
¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Padre eterno, en tus manos ponemos este estudio para que nos guíes por tu Santo Espíritu. Prepara nuestras mentes, prepara nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones y revélate a ti mismo por medio de ella. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los líderes judíos son culpables de condenar a Jesús a muerte, pero ellos no actuaron solos. El gobernador Pilato fue quien dio luz verde a la condena de la muerte de Jesús. Y como vimos, Pilato ha hecho su entrada en esta historia. Pilato se lavó las manos y al hacerlo estaba simbólicamente diciendo, yo no tengo culpa en lo que ustedes hagan. Pero al no dejar a Jesús en libertad se hizo cómplice de los líderes judíos y tiene un papel muy importante en la muerte de Jesús. Después de que los judíos montaran un juicio ilegal en contra de Jesús, lo llevaron a donde este personaje, donde Pilato, quien era el gobernador romano de la región de Judea. La razón por la que llevaron a Jesús ante el gobernador romano era que ellos, como súbditos del imperio romano, no podían tomar la ley en sus manos. Ellos podían encontrar a Jesús culpable de haber quebrantado la ley religiosa, pero en cuestiones de la ley civil, los judíos o cualquiera de los pueblos conquistados por Roma no podían tomar la ley en sus manos. Así que van a donde Pilato para que los romanos vean lo peligroso que es Jesús, las muchas leyes que él ha roto y lo sentencien a muerte. Mientras más severo el castigo, mejor, y recordemos que el plan de los judíos era que Jesús muriera. Pilato le hace una pregunta muy apropiada. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos dieron muchas vueltas y no fue hasta el versículo 7 del capítulo 19 que sale a reducir la verdad. Pilato no sabe por qué los líderes judíos están ahí con ese hombre. Pilato no sabe quién es ese hombre. Los judíos deben darle un poco más de contexto para él poder saber qué hacer, pero la respuesta de ellos fue otra mentira. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Un malhechor es alguien que hace cosas malas. Si se les hubiera pasado un formulario a los judíos para que lo llenaran de las cosas malas que hizo Jesús, ellos hubieran dicho las siguientes cosas, hubieran escrito las siguientes cosas en ese formulario. Jesús sanó a un inválido un día de reposo. Le perdonó los pecados a un hombre inválido en otra ocasión. Le restauró la vista a un ciego de nacimiento. Él enseña al pueblo con autoridad cómo ser fieles a Dios. Dice que el Padre y Él son uno mismo. Y lo odiamos porque es demasiado sabio y tiene muchos seguidores. Pilato lo más probable se hubiera reído
y luego los hubiera puesto a ellos en la cárcel por hacerlo despertarse tan temprano a oír cosas que para él no tenían ningún sentido. Y sin embargo, los judíos llegan al punto de decir que Jesús se había autoproclamado rey de los judíos. ¿Recuerdan la entrada triunfal? Esto sí captó la atención de Pilato. Si hay un rey entre las provincias romanas, este rey va a querer tener un reino, un trono, una corona. Eso es una amenaza para el imperio romano. Así que Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta con una pregunta: ¿tú dices esto por tu cuenta o porque ellos te están diciendo que yo soy el rey de los judíos? Y hay una diferencia grande entre las dos formas en que Pilato declara que Jesús es el rey de los judíos. Si lo declara porque alguien se lo dijo, está siendo influenciado. Si lo declara porque ha tenido el discernimiento, porque sus ojos han sido abiertos y su entendimiento ha sido aclarado, entonces esa declaración viene de parte de Dios. Tenemos que estar convencidos de la identidad de Jesús. Debemos llenarnos del conocimiento acerca de su persona, de sus atributos, de su carácter, para que podamos declarar con seguridad y autoridad que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Señor nuestro, porque somos sus siervos, que Jesús es nuestro Redentor, etcétera, etcétera. Pilato en este relato está mostrando sentir algo que hoy día el mundo no siente, y es curiosidad por saber más acerca de Jesús. Quizás Pilato había escuchado de este maestro judío que estaba caminando por las calles de Jerusalén durante la fiesta, por medio de algún soldado romano que quizás lo vio volteando las mesas en el mercado del templo, diciendo que el templo es una casa de oración y que ellos la habían convertido en una cueva de ladrones, y que la reacción de los líderes judíos no fue positiva, sino que lo miraban con desprecio, que lo miraban con odio. Que Jesús tenía muchos seguidores, que andaba con un grupito pequeño, selectivo, pero que muchos lo seguían. Muchos en estos momentos han escuchado de Jesús. Han escuchado que en las iglesias se reúnen personas a hablar de algo que nadie más haría por otra persona, que es dar su vida por ellos, por un desconocido. La gente ha escuchado que aunque Jesús murió, Él sigue vivo y que cambia y transforma a la gente. Y la gente quiere saber más acerca de esto, pero no hay nadie que le cuente. No hay nadie que le invite a escuchar sin presión alguna a hacer algún tipo de compromiso con el hombre. No hay nadie que los invite a la casa del Señor sin juzgarles. Pero al igual que Pilato, tienen mucha curiosidad y deberíamos aprovechar esa curiosidad para presentarles a Jesús, para abrirle las puertas y que escuchen el mensaje de salvación. La conversación entre Pilato y Jesús llega a un punto muy interesante cuando Jesús le dice que su reino no es de este mundo. Y mientras Pilato está asesorando la amenaza que este hombre puede presentar para el imperio romano, para César, Jesús le está hablando de su naturaleza, del propósito por el cual está en este mundo. Y vemos que Jesús le contesta en el versículo 37, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. La verdad es que Dios quiere que seamos santos. La verdad es que Dios nos ama. La verdad es que Jesús es el ungido de Dios que vino a sufrir en nuestro lugar, a dar su vida como ofrenda propicia para que nuestros pecados fuesen perdonados. La verdad es que Jesús vino a dar testimonio de Dios. La verdad es que solo en Él hay vida eterna y Él es el único camino al Padre. La verdad es que Él es la revelación del Salvador del mundo, que ya las sombras que leemos en el Antiguo Testamento son la realidad. El tiempo de hacer conjeturas y deducciones se ha terminado.
La verdad es que con la venida, vida, ministerio, sacrificio y resurrección de Jesús, es tiempo de decidir si aceptamos a Cristo o si lo rechazamos. Si lo rechazamos, continuaremos siendo enemigos de Dios. Continuaremos caminando por el camino de perdición y continuaremos con la sentencia de muerte eterna. Pero si lo aceptamos, venimos a ser santificados, justificados y aceptados por Dios, de manera que venimos a ser hijos y coherederos. Venimos a obtener vida eterna y venimos a ser recipientes de las promesas de que recibiremos galardones por nuestra fe y perseverancia en esta nueva vida. En Pilato había un debate interno. ¿Lo dejo ir o complazco a este pueblo judío? Pilato quería dejar a Jesús en libertad. En varias ocasiones les dijo: no encuentro delito en este hombre. Él no quería tomar esa decisión, así que lo mandó a Herodes, que estaba en la ciudad, pero Herodes no quería ser molestado con este asunto, así que se lo envió una vez más a Pilato. Y Pilato una vez más intenta dejar en libertad a Jesús y les dijo: es costumbre de ustedes que un preso sea puesto en libertad en la Pascua. Y les dio a elegir: ¿quieren que deje a Jesús en libertad? ¿Quieren que ponga a su rey en libertad? Este hombre yo lo hallo inocente y no encuentro delito en él. Así que lo ponemos en libertad. ¿O quieren que suelte a Barrabás, a quien Juan describe como ladrón? Pero en realidad sus delitos eran mucho más graves. Barrabás era un terrorista, un revolucionario. La gente prefirió que dejaran a Barrabás en libertad. Una vez más, el justo pagando por los delitos de otro. Siempre me he preguntado, ¿qué hizo Barrabás con esta nueva oportunidad? ¿Qué habrá hecho Barrabás con su vida una vez se dio cuenta de que Jesús no debió morir en su lugar? ¿Habrá continuado en sus fechorías o se habrá arrepentido hasta aceptar que Jesús fue su Salvador? Ahora Barrabás está en libertad y Pilato quiere que Jesús quede en libertad. Él no quiere sentenciarlo a muerte y se le ocurre una idea: vamos a azotarlo. Azótenlo el número máximo de azotes permitidos en la ley romana: 40 latigazos. Pilato pensó: con estos 40 latigazos los judíos van a quedar satisfechos y yo voy a poder poner a Jesús en libertad. Pero la reacción del pueblo judío fue gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Qué es más favorable? ¿Estar del lado de la injusticia o del lado de la verdad? Pilato era un político. Su función era servirle al imperio. Pero el servicio al imperio también trae aspiraciones políticas y ambiciones personales, metas que la persona quiere alcanzar. Para esto Pilato debe demostrar que es un buen gobernante que mantiene a sus constituyentes contentos, que no hay disturbios, que él es productivo. La decisión correcta hubiera sido dejar a Jesús en libertad. La decisión diplomática era conceder los deseos del pueblo. Pilato está frustrado porque Jesús no había cometido delito alguno, pero si Jesús no era crucificado, el pueblo se iba a amotinar en su contra. Así que, ¿qué hace Pilato? Pilato va y le pregunta a Jesús: ¿de dónde eres? Si Jesús dice que es ciudadano romano, Pilato puede enviarlo a Roma a compadecer ante el César. Pero Jesús no respondió. Pilato buscaba la manera de tomar la situación en sus manos, pero lo que él aún no había entendido es que todo esto estaba sucediendo porque era parte del plan de Dios y que todo esto estaba bajo el control del Dios soberano. Muchas veces sentimos la presión de nuestros colegas o nuestros amigos o de personas que nos rodean y tomamos decisiones basadas en el refrán: la mayoría manda.
pero la mayoría no siempre está en lo correcto. Simplemente porque los que tengan una opinión diferente a la nuestra sean más, no significa que están en lo correcto. Tomemos el ejemplo bíblico de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra de Canaán. Cuando estos 12 espías regresaron y reportaron, 10 de ellos dijeron que no debían conquistar la tierra porque los habitantes de Canaán eran muy temerosos, habían gigantes, se veían que tenían experiencia en la guerra, eran violentos, nos van a despedazar. Solo 2 hombres, 2 de los espías, Caleb y Josué, dijeron, marchemos hacia adelante, que vamos a conquistar la tierra. Dios está con nosotros. Serán pan comido. Esa opinión fue valorada por Dios porque expresaba la confianza que el pueblo de Israel debió haber tenido en que Dios les daba la victoria. Los judíos influenciaron a Pilato, lo frustraron. No había ley civil que se pudiera utilizar en contra de Jesús para condenarlo, porque Jesús no había cometido ningún delito. Pero ellos dijeron que Jesús había dicho que Él era el Hijo de Dios. Ellos lo acusaron de blasfemia según su ley, pero las palabras de Jesús no eran ninguna blasfemia. Las palabras de Jesús eran la verdad. Verdad que ellos, teniendo ojos, no quisieron ver. Verdad que ellos, teniendo oídos, no quisieron escuchar. Y así el plan de redención continúa. La Semana Santa, la última semana de Jesús entre los hombres, no había aún terminado. Él no había sido puesto en libertad, sino que el cumplimiento del plan de redención, el cumplimiento de la promesa que hizo Dios de vencer a Satanás, se estaba cumpliendo. Y Pilato le entregó a Jesús a los judíos para que lo crucificaran. Esta escena es muy intensa. Esa escena es muy desesperante. Esa escena nos debe hacer reflexionar en la reacción de la gente cuando les hablamos acerca de la verdad, cuando les hablamos acerca del sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo es nuestra reacción cuando nos rechazan? ¿Cómo es nuestra reacción cuando nos ignoran? ¿Cómo es nuestra reacción cuando nos acusan de cosas que no hemos hecho, que no hemos dicho? Tomemos el ejemplo de Jesús en esta escena tan dramática. Él continuó obediente al Padre. Él no intentó en ningún momento salirse de la situación, sino que Él dijo, el que tiene toda la potestad, el que verdaderamente tiene toda la autoridad, está arriba. Yo me estoy entregando por mí mismo. Dios Todopoderoso, continuamos agradeciéndote porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Señor, continúa glorificándote por medio de ella. Continúa, mi Señor, guiándonos por tu Santo Espíritu en toda decisión que tomemos, ante toda situación, ante todas las personas con las que interactuamos. Glorifícate, Señor, en nuestra vida y ayúdanos a ser fieles a ti en todo momento. Ayúdanos a ser obedientes y ayúdanos a permanecer firmes en la verdad. Porque tu verdad, mi Señor, nos santifica. Tu verdad
nos hace libres. Señor, bendice a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Cuida de cada uno de ellos. Bendice a sus familiares. Mira cada una de sus peticiones, mi Señor, guardadas, las que tienen guardadas en su corazón. Y ayúdalos, mi Señor, a sobrepasar cualquier prueba por la que estén pasando en estos días. Esto, mi Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les continúe bendiciendo.